Señores, bienvenidos a Emprende Ahora. Estamos aquí en el aposento de la verdad. Mi nombre es Luis Castellanos y esto es Emprende Ahora. Señores, aquí con nosotros tenemos un invitado súper especial, un invitado que profundiza y te trae la mejor solución a mano. Ayúdenme a recibir aquí con nosotros a Gabriel Marte. ¿Cómo estás, Gabriel? Un placer, un placer. ¿Cómo te sientes el día de hoy? Feliz, emocionado. Hace mucho que no iba a una entrevista o hablaba de emprendimiento, así que feliz de volver a hablar de un tema tan pasional como es emprender. Qué chulo, qué chulo. ¿Y cómo te trató el día? ¿Te levantaste con el pie derecho, con el izquierdo? Cuéntame un poquito de eso. Si tú supieras que hoy me levanté con un poco de dolor de cabeza, pero pasó algo bueno que fue que tenía una reunión que se movió para mañana. Entonces eso me bajó un poco la tensión. No era que era una mala reunión, solamente que tenía que hacer algo más temprano. Sí. Entonces tuve otra reunión y luego en la tarde a trabajar con todo hasta llegar aquí. Veo un chin el juego de la Eurocopa, perdió Portugal, pero bueno. Qué chulo, qué chulo. Yo quiero empezar con cómo tú eras, o sea, el tipo de persona que tú eras. Si tú eras una persona extrovertida, si tú eras una persona tímida, si tú tenías aspiraciones en la vida. Tú sabes, porque cuando uno es Claro, chiquito, uno dice, yo quiero ser astronauta, yo quiero claro. ser corredor de Fórmula 1. ¿Qué tú pensabas cuando pequeño? ¿O tú simplemente querías vivir tu vida y ya? Mira, realmente, muchos emprendedores tienen una historia chulísima de que no, mira, yo en recreo vendía galletica y así yo me buscaba unos pesos. La realidad yo quería jugar fútbol. Ok, Eso es lo único que yo quería hacer todos los días, todas las horas. Pero yo, en cuanto a como yo soy y como yo era una persona increíblemente tímida. Yo no hablaba, yo a veces me daba vergüenza hasta levantar la mano en mi propio curso, que eran mis amigos que me conocían la vida entera. Tenía muchos problemas de autoestima. ok. Era una persona muy callada, todo para mí. Y luego poco a poco eso cambió, pero ese era yo. Hiperactivo, eso sí, siempre quería estar haciendo algo, principalmente deporte. Yo practicaba deporte de lunes a lunes. Eso era non-negotiable. Pero, pero como persona era muy reservado. Yo sentía que cuando yo hacía un deporte, como que la bulla de afuera se callaba y esa vergüenza que me daba, por ejemplo, jugando fútbol, yo no sentía que la gente me estaba mirando. Cuando yo estaba jugando y no había nadie fuera de la cancha. Pero desde que salía, muy tímido. O sea, tú sentías como que ese momento era como un magical moment, como un Sí, momento mágico ese de... era mi momento de salir. Fuera de ahí yo sentía que a mí me estaban juzgando en todo momento. O sea, que me imagino que ahí fue donde tú encontraste el amor por primera vez. Sí, En ese momento de paz y tiempo. sí. Yo me acuerdo como ahora el exacto momento en el que a mí me invitaron a jugar fútbol. Yo jugaba tenis antes. Ok. Y yo había una cancha de fútbol al lado, le hacía falta uno y yo me acuerdo como ahora la persona que me invitó, Chris, que ahora somos amigos ya de la vida, que me dijo, hey, ¿quieres jugar? Nos falta uno. Y yo ese día solté la raqueta. Y de ahí hasta que yo terminé el colegio, bueno, yo me iba para Estados Unidos con una beca a jugar fútbol. Lo que pasa es que el último año yo me rompí una pierna y perdí la oportunidad de irme a estudiar afuera. Pero sí, yo jugaba fútbol todo el tiempo. Entonces, el sueño tuyo era jugar profesional. Sí. Sí, 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 suena un poco ridículo, ¿verdad? No, 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 para nada. Porque lo que pasa es que, vamos a decir, en nuestro país no hay tantas condiciones para fútbol. Béisbol sí, porque tú tienes las academias y eso. Pero para fútbol el camino para llegar es un poco difícil. Así que era un sueño que uno tenía, pero después me di cuenta que tendría que hacer otra cosa. Ok, ok. Sí, sí, Tú sí. sabes que es un tema muy interesante porque hay mucha gente que tiene muchos sueños y son tímidos Ujú, y tienen una capacidad monstruosa, pero por el hecho de que son tímidos, se rehusan o se detienen a hacer lo que realmente lo va a llevar a ser grande. ujú. Entonces, ¿cuál fue el momento donde tú hubo una ruptura de esa timidez, donde tú como que breakthrough, como rompiste eso? Claro. Mira, en, yo cuando empiezo a trabajar, yo tenía dos trabajos, estaba en la universidad, estaba medio tirando para adelante, pero en el momento que yo decido
trabajar en mí fue cuando yo entré a Amway. Ok, ¿Ok? ok, Amway tiene algo muy interesante. ok. Y que ellos tienen un sistema Ujú, ujú. de desarrollo personal. Ok, Estaba en Workarounds, ¿verdad? ok, Que era, vamos a decir, una facción de Amway. Y era como que tú no eras cool si tú no te estabas leyendo el libro del mes. ok, Entonces, poco a poco, eso me fue forzando a, por primera vez en mi vida, ponerme a leer. Por ok, eso a mí nunca me gustó. Y ahí yo comienzo a desarrollarme un poco en ok, la parte de como persona. Ahí me comienzo a aspirar a cosas distintas. ok. Pues una parte importante de cuando uno sale del caparazón es que uno quiera hacerlo. Sí, Que uno vea algo lo suficientemente llamativo más allá que te force a salir de tu zona de confort. Y entonces yo decido que quiero emprender y antes de tomar ese paso, o sea, mi forma de emprender fue entrar a un negocio multinivel. ok, Luego conozco los programas de Dale Carnegie y ahí entro, tomo el programa de desarrollo personal con César Cordero, que es el director, que hoy en día es uno de mis mentores, la persona que más quiero, de las personas que más quiero porque cambió todo lo que yo era y me ayudó a todo lo que yo tengo hoy. Y ahí yo me di cuenta que yo podía hablar en público, que yo no tenía que... Por ejemplo, yo, antes de Dale Carnegie, ahora mismo estaría sudando, con la mano temblorosa, sí, sin la mente clara, sabiendo lo que voy a decir. ok, Porque yo estaba tan preocupado, pensando en todo, como te decía, sintiéndome como que juzgado si hago un error, si me equivoco, que no intentaba nada. Entonces, después de ahí, hago el curso de ventas, después hago el curso de presentaciones con ellos de alto impacto y luego me quedo trabajando con ellos desarrollando jóvenes en un programa que se llama Generation Next. Y yo formé cerca de 100, 120, 150 jóvenes en comunicación, jóvenes teenagers, ¿verdad? Vamos a decir, desde los 12, 13 hasta los 18 años. Y ahí tuve un tiempo hasta que ya tomo la decisión de formar mi propio negocio. interesante, interesante. Y tú me dijiste que tú trabajabas en tu trabajo. Ujú. ¿Por qué tú estabas trabajando en tu trabajo? Ok, Eh, Cuéntame un poquito de eso. Me imagino que fue a temprana edad. sí, desde que salí del colegio. Lo que sucede es, cuando yo pierdo la beca para irme a Estados Unidos, consigo otra beca aquí, ¿verdad? Am, a pesar de que yo no leía, mis notas no eran malas. Ok, Me dieron lo suficiente como para solicitar y conseguir una beca. Pero por un problema que me lo reservo porque expondría gente, ok, era una beca de algo gubernamental, de una entidad ok. gubernamental. Por un error, al tercer cuatrimestre me llaman y me dicen usted no ha pagado. Y yo me quedo como que, qué raro. Llamo a la persona y me dice, ah, ok, voy a confirmar. Al final, después de un mes en divareo, tengo que repetir el cuatrimestre. Al final de ese cuatrimestre pasa lo mismo. Cuando yo llamo y confirmo, yo digo, ¿cuánto se debe? Dice, no, aquí nunca se ha pagado. ¿Cómo es eso posible? No, lo que pasa es que muchas veces las entidades del Estado duran, pero pagan todo junto. Al final me dicen, no, mira que esa beca se dio por error. Entonces, para yo poder, vamos a decir, no perder año y medio de universidad, yo tuve que coger un crédito educativo, que fue el peor error de mi vida. ¿Ok? Entonces, ahí ya yo tengo que comenzar a trabajar, porque mis padres no estaban en una situación para pagar la universidad. Por eso yo necesitaba o beca o préstamo. Ok. No había cómo pagar la universidad. Eh, y ahí yo tengo un part-time cogiendo teléfono, vendiendo tarjeta de crédito y salía a las 6 de la tarde, 6:30, y me iba caminando desde la Churchill, el Banco del Progreso, hasta Diamond Mall, donde por 3 horas vendía celulares, y cover, y chocolate, y lo que vendía la tienda. Y ese eran mis dos trabajos. Un día normal mío era levantarme a las 5 de la mañana, coger una guaguita, una platanera de esa que tuve en una tabla arriba de un tanque de gas. Sí, sí. Así, Sí. hasta la cabecera del puente, de ahí cogía el metro, hasta la Casandra de Mirón, ahí bajaba 2 cuadras a Tapec, cogía mi clase en la mañana, luego caminaba a las 2 cuadras más largas de este país, que son la de APEC y la del Centro Olímpico, para coger una guagua hasta la Churchill.
donde ahí empezaba a trabajar. Fue un periodo que me formó, pues fue muy complicado. Eh, un periodo donde absolutamente cada peso me contaba y había días donde no podía comer. Y era así, eso fue un proceso bien duro, pero formó el carácter, vamos a Ya. decir. Ok, Ujú. ok. Y cuando tú te topabas con esos días, porque es importante resaltar esos momentos emocionales, cuando te ponías en ese día que no podía comer, ¿cómo te sentías en ese momento? Tú sabes que me da risa Sí, porque sí. tú sabes que a mí me pasó eso en más de una ocasión. Cuando Ok, yo empecé a emprender también me pasó. ok. Y yo tenía en mi oficina un pote de mantequilla de maní. Para el día que yo no tenía comida, aguantar lo más que yo pudiera porque tampoco me podía gastar el pote. Y cuando ya yo no aguantara más, yo cogiera una cucharada de mantequilla de maní. Y ahí aguantaba lo más que podía. Ya para ese tiempo yo estaba leyendo. Y yo leía de cómo los emprendedores y los empresarios habían sufrido. Y yo me volví un poco adicto al dolor. Como de que si yo la estaba pasando mal, yo me estaba acercando. Y yo sentía como que ese dolor era parte del proceso. Y yo soy una persona increíblemente optimista y no me afectaba tanto. Ahora lo pienso y me río, pero en el momento como que yo ni me concentraba, era como que simplemente, mira, ¿qué hago? Bueno, pop, una cucharada y seguimos haciendo lo que se pueda, pero un poquito por ahí. O sea, que tú no recomiendas eso No, de... no, eso era una necesidad, o sea, Sí, después de sí. ahí sufrí de gastritis. O sea, no es que, y que es ¿Qué, algo que pasa mucho con los qué emprendedores. tú recomiendas a una gente que está en esa situación similar? Tú sabes, cómo manejarse. No, hermano, es que ahí no hay una recomendación, Ok, porque cuando tú no tienes dinero, tú no puedes exacto. comprar comida. Claro, claro. Entonces, eso era, vamos a decir, mi solución a echarme algo en la barriga en lo que conseguía dinero, Claro, ¿verdad? claro. Y en ese momento estaba trabajando, tal vez también yo hice un salto a emprender sin ningún tipo de backup, que eso fue lo que pasó y eso fue la razón por la cual no tenía dinero. Pues si no Claro. conseguía algo, bueno, pues no comía tampoco. Entonces, no, claro, no lo recomiendo. Claro. Ahora, sí digo que hay algo que muchos emprendedores hacen sin necesidad. Sí, Y es que por el trabajo no comen y no hacen una serie de cosas. Una cosa es no tener comida. exacto. Otra cosa es tenerla y decir, no, que estoy... Oye, hay que cuidar el cuerpo. Claro. Después uno está que no puede dormirse temprano porque tiene una acidez, tiene que durar 4 horas para hacer la digestión antes de acostarse. Que pasa mucho, es un problema muy común del emprendedor. Principalmente del emprendedor. El empresario ya tiene otras vamos a decir, facilidades que le permiten solventar, ¿verdad?, esas situaciones. Pero el emprendedor, en el corre-corre, tengo muchos amigos que sufrimos de lo mismo. Sí, sí, sí. Eh, la cogimos por el camino difícil. Sí. Sí. ¿Verdad que sí, Steven? Así es. Entonces yo quiero que no se me escape. Estábamos hablando del curso de Dale Carnegie. Yo quiero que tú menciones eso que te hizo a ti no estar tembloroso a la Ujú, hora de exponer una idea, vender una idea ujú, o dar una presentación. Que sí, mucha gente lo desconoce. Yo quiero que tú me digas o que des ese tip para que ujú. la gente lo tenga claro. Yo creo que uno de los puntos que me cambió, lo primero fue intentarlo. Ok, Porque ese momento antes de intentarlo da mucho miedo. Principalmente cuando uno es una persona que acostumbra a boicotear cada esfuerzo que uno quiere hacer. Entonces, cuando yo tomé el curso, en ese curso yo gané el premio de el alumno destacado. Yo era el más joven, todos los que estaban ahí eran gerentes de empresa. O sea que ya eran personas hechas, lo cual me daba más miedo. Porque yo soy un pichón y al exacto. lado de mí hay gente que son gerentes en zona franca que tienen 300 400 empleados. Y digo yo, ¿qué tengo yo que decir aquí? Soy yo lo que tengo que callarme la boca. Sí, Entonces, intentar las mismas actividades que te ponen te ayudan a dominar el qué decir, pensar. Ellos tienen muchos principios. ¿Qué pienso? ¿Por qué lo pienso? ¿Cómo lo voy a decir, verdad? Entonces, todas esas cositas se volvieron parte de mi forma de ser, de hablar y de pensar. Y en vez de que yo me volviera, como decimos, un 8 con un viaje de información en mi cabeza,
esas estructuras y esas herramientas me ayudaron a poder encajonar lo que yo iba a decir y que yo no me pierda en una idea y me hizo sentir más seguro. Entonces ya cuando yo no iba a hablar, las inseguridades que yo tenía eran reales, eran por carencias que yo tenía. Entonces yo fui llenando esas carencias, entonces cada vez decía, ok, ya la llené, ahora vamos a intentarlo. Cuando lo intentaba me salía mejor y poco a poco se fue llegando a un proceso de validación de uno mismo, donde yo decía ya como que ya yo me siento listo para hablar, aunque me dé miedo, me da coquillita, pero bueno, yo sé que yo tengo lo que se necesita, vamos a tirar para adelante. Entonces, ese proceso en Del Carnegie realmente me ayudó mucho. ¿Cómo tú identificabas esa carencia, por ejemplo? Bueno, cuando uno se equivoca, Ajá, ajá. era evidente, por ejemplo, si yo iba a hablar y yo me perdía, me quedaba callado, empezaba a hablar y luego no sabía qué iba a decir. O sea, yo sabía que yo tenía esos problemas, que sudaba, que me mojaba entero, no importa que tuviéramos en aire acondicionado. O sea, eso era un problema claro para mí. Que antes de hablar, la mandíbula me temblaba, la mano me temblaba. O sea, yo me estaba dando cuenta de que yo realmente, la comunicación era un reto para mí. Entonces ahí en ese programa lo pude ¿Y cómo tú arreglaste eso con la práctica? con la práctica. Ya. Después de ahí yo perdí el miedo y fue lo Ujú. contrario. Me volví casi un adicto a intentar cosas nuevas Ok, y a equivocarme. perfecto. Así aprendí inglés, entrando a un call center sin manejar una gran parte del idioma, con una persona al lado de mí que me corregía cada palabrita que yo decía mal. Y cada vez, por ejemplo, en la iglesia venían misioneros. Yo me metí en el equipo de traducción sin saber mucho, Sí, pero yo quería aprender. aprender. Entonces, eh, ahí cambió todo. ¿Cómo tú brincas de...? Porque eso está muy linkeado a la necesidad de que tú no tenías para pagar la universidad. Ujú, ¿Cómo tú brincas de estar en varios empleos ujú, a desarrollar o a meterte en el mundo del emprendimiento, en el mundo de los ok. negocios? Hubo un momento específico, el lunes 12 de abril, o de junio 12 de junio del de 2015. A 2015. mí me botan de un empleo donde básicamente una persona que, bueno, el hijo del dueño llega, le dan mi posición, a mí me relegan a un segundo plano, hacen algo que realmente no era muy, pues ilegal en cuanto a salario y todo, Ujú. y se dan cuenta de mi descontento, porque obviamente era claro, y me despiden. Ok, Y en ese momento yo, de hecho, tengo la carta guardada de despido. Y en ese momento yo cuelgo esa carta al lado de mi cama con un tape y le pongo nunca más y le pongo la fecha. Y de ese momento en adelante yo comienzo a crear mi plan de cómo eventualmente yo iba a emprender y a ser un empresario. ¿En qué tú estabas haciendo en ese empleo? Yo vendía muebles, Ah, tú vendías muebles en una compañía que de vendía venta muebles. que vendía Exacto. muebles. No, Exactamente. porque puede ser una ferretería, señores. Es verdad. Tiene toda la razón. Salí debajo de un camión ahí. Eso. Entonces, entonces hiciste la carta de nunca más. Exacto. ¿Qué tú sentiste en ese momento cuando te despidieron? Eh, yo, cuando me despidieron, yo sentí como un flashback de cuando a mi papá, en ocasiones distintas, le pasó lo mismo. Eh, nosotros crecimos con algunas carencias económicas. En cuanto a crianza, mi papá y mi mamá son dos superestrellas y no hay absolutamente nada que reprocharles. Pero económicamente las cosas no salieron tan bien. Y hubieron muchas carencias que yo decía, yo no quiero que mis hijos pasen por eso. Y cuando a mí me despidieron, fue como una amenaza. Y fue como yo llegar del colegio y ver a mi papá. Oh, qué raro, ¿qué pasó? La noticia, el cambio, todo. Ahora no se puede esto. Eh, y eso me asustó. Y en ese momento yo me propuse que yo iba a tener mi propia empresa. Ok. Y eso fue antes, lo del despido fue antes del multinivel, después del Eso fue multinivel. justamente antes. De hecho, mi siguiente
decisión fue meterme en un multinivel. Me votaron, me metí en un multinivel. Yo no Ok. sabía qué hacer y me hablaron del multinivel y dije, ok, esto suena como mi negocio propio, Ok, mientras tanto. Así ok, que ok, ok. por ahí empecé. Y eso fue antes de Dale Carnegie y todo eso. Exactamente. El del Carnegie fue un poquito después de eso. Y ya te había soltado el trabajo del call center. Estoy Sí, desplazando, me sí, estoy sí. moviendo la línea del tiempo. Exactamente, exactamente. Sí, Ok, porque honestamente han pasado tantas cosas que hay veces que a mí se me olvida como que en qué momento hice qué. sí, sí. Sí, sí. Y entonces te meten en el multinivel, aprendes muchísimo por el sistema educativo. Ujú. Luego de eso, ¿qué viene? ¿Qué viene después de eso? Después después de eso es cuando yo comienzo a crear mi propia empresa. Lo primero que hicimos, o el primer emprendimiento fue una empresa de una marca blanca de bocina Bluetooth y vendíamos por Amazon. Súper interesante, en ese momento no era tan popular como lo es ahora. Dame año. Estamos hablando de 10 años atrás. Ok, 10, 14, 8 años atrás, tal vez. 15, 16. Exacto, exactamente, 8 o 10 años atrás. Y cuando empezamos muy bien. Me llevé una de las experiencias o de las enseñanzas más grandes que me ha enseñado el emprendimiento. Todo el mundo te apoya de palabra. Sí. Nosotros hicimos un pre-launch party. De vamos a lanzar, compra tu bocina y todo el mundo quería su bocina. Estaba chulísima, teníamos la marca era Success, lo cual ahora, mirando para atrás, nombre terrible para una Sería marca, o una sea, bocina. exacto, pero tenía su logo, todo. Nosotros le pagamos a un tipo en California que le hizo una sesión de fotos, innecesario eso. Pero un lujazo. Empieza, me acuerdo el día del lanzamiento. ¡Pum! El producto está en vivo en Amazon. Yo tengo una lista de gente que van a comprar. Yo digo, este stock le quedan 48 horas. De todas las personas Ajá. que estaban ahí, que eran personas que habían dicho que sí, que querían apoyar, ¿De cuánto era el stock? el stock eran 500 bocinas, Ok, 300 negras y 200 blancas. ok. Y nosotros teníamos una lista de algunos 60, 70, 80 gente. Ok. Uno compró. Uno. O sea que te quedaron 499. Sí. Eh, y yo recuerdo, yo dormí en la casa de mi socio ese día. Lanzamiento y todo. Y nosotros estamos hablándole a todo el mundo. Y todo el mundo, sí, sí, claro, estoy en el trabajo, esto, ahorita. Pasa el día, termina el día con una venta. Y yo me quedé, te digo, fue una experiencia y una enseñanza que al día de hoy, ¿verdad? Guardo. Y dije, wow, esto va a ser mucho más difícil de lo que yo pensaba. Y comenzamos. Luego empezamos a aprender un poco más del negocio. Empezamos a vender una, dos. Llegamos a un punto donde estábamos vendiendo al menos una diaria. Y llega un review de una estrella. Un mexicano ha puesto un review que hasta yo me asusté. Nosotros estábamos vendiendo una bomba atómica. Que un microchip, que algo de adentro. Y de la nada, por 2 semanas no se vende ni una bocina. Y yo digo, no puede ser. Esto tiene que ser un error porque no puede ser que por un solo review se nos caiga la venta completa. Nosotros duramos un mes para que se vendiera otra. Y después de ahí llega Amazon Basics con una bocina que costaba la mitad de lo de nosotros. Sonaba más duro, era más bonita y nos destruyó. Nosotros nos salía el producto puesto en Amazon cerca de $18. Nosotros lo vendíamos a 33. Ok. Nosotros terminamos quemándolo en 15. Nos quedó cerca de 100 que lo mandamos a quemar, el inventario. Cuando tú dices quemar, ¿a qué tú te refieres? Literalmente quemarlo. O sea, no se puede traer para acá, pues cuesta dinero, entonces yo lo destruyo. Ok. Yo destruyo en el stock que no se vende, No porque si no sabía. está No sabía que existía esa opción. ocupando Espacio. espacio. Sí. Y ya tú tienes un tiempo que no se vende. Entonces ahí quedó ese negocio. Sí, ese fue el primer, vamos a decir, intento de Intento. negocio real que hicimos. Y entonces, ¿qué tú te dijiste en ese momento? Bueno, vamos a buscar el próximo.
Pero no te pasó por la mente, mira, y si yo no doy para esto. No, no, nunca, no. nunca, Nunca, nunca. Tú siempre, nunca, vamos al próximo directo. nunca. Para nada. Después de ahí, eh, ponemos una empresa de productos de protección personal, EPP. Todo lo que son casco, bota, orejera. Una empresa muy chula. Comenzamos a conseguir tracción, pero éramos 4 socios, del cual, o sea, de esa sociedad yo era la parte más pequeña, diminuta. Yo era la parte operativa, me encargaba de todo, yo era el secretario realmente. Pero yo era socio y yo me sentía dueño. Y estábamos tirando para adelante y yo era el que vendía. ¿Qué pasa? La mayoría de los contactos llegaban por los dos socios principales. Y esa socia se puso a hacer otro negocio nuevo mientras estábamos sacando esto. Uno de los socios le peleó, el otro le dijo, tú no estás puesto en esto y ¡fuop! Eso también se fue. Bueno, a buscar el próximo. Ese no era mío. Entonces, en ese tiempo ya yo estoy trabajando mucho en mi marca personal de emprendimiento. Y comienzo a trabajar un poco en marketing con algunos amigos, que ellos sí tenían su agencia y yo trabajaba con ellos. Entonces ese fue el siguiente paso del trabajo y así más o menos me mantenía. Entonces luego tuve la idea de que quería hacer un podcast, quería hacer algo de negocio. Yo tenía un poco más de contactos ya eh, y quería hacer un programa que se llamaba La Patente del Éxito, donde iba a entrevistar empresarios, así como es, ¿verdad? Emprende ahora. Hicimos 4 episodios, muy chulo, la verdad. Pero el productor era un productor muy caro. Íbamos a recibir un patrocinio, ese patrocinio no llegó. Entonces yo decidí no sacarlo porque no tenía el permiso, no podía conseguir el dinero porque yo no tenía dinero. Y al final, como que fue todo muy rápido, pero lo que ese negocio estaba como medio cayéndose, ya yo tenía la oficina, ya yo había armado el estudio y quien me hizo el logo me gustó mucho lo que hizo. Y le digo, oye, ¿tú soportas una agencia? Él me dijo que sí. Y ahí salió Sodrus. Y ahí sí me meto en la primera vez que yo comencé a hacer dinero. Aquí fue la primera vez que uno de los negocios comenzó a funcionar, que fue Sodrus. Entonces, después de Sodrus, ese socio, no sé si hay alguna pregunta específica aquí, pero Te iba a preguntar, efectivamente, en tus negocios anteriores, ujú. ¿tú habías hecho dinero? ¿Tú estabas practicando? O sea, sí había hecho, Ok, yo me mantenía ya, ok, Eh, pero, pero no era, vamos a decir, un buen dinero. ok. ¿Tú entiendes? O sea, yo no tenía el carro. O sea, que cuando tú dices que te había hecho dinero, si te puedes saber, tú puedes dar una cifra, o buen dinero para ti, que es una cifra No, específica. es diferente Ajá, mantenerse, vamos a decir, ajá, mensualmente, por ejemplo, que yo pudiera decir, yo voy a sacar un salario para mí. ok, Ya ahí yo me mantengo. El otro era como que, bueno, entro algo un mes, puedo durar 2 meses sin ver dinero. Y luego me entró algo, o me entraron 2 cosas en un mes. Eso no es una forma de que el negocio, ¿verdad? Realmente ahí no había negocio. claro. Ahí yo estaba tirando para adelante, pero ya con Sodrus ya comienza a haber una facturación mensual que me permite ponerme mi primer sueldo de una de mis empresas. Entonces tú me decías que era de marketing. Era de marketing. Bueno, bueno, sí. Ujú. Entonces, ¿cómo llega el primer cliente? ¿Cómo tú empiezas a captar clientes? ¿Cuál es el proceso ahí? Porque Claro. no sé si tú habías tenido experiencia en eso. Sí, había tenido por amigos y realmente el marketing siempre fue mi pasión, Ok, pero tenía conocimiento, pero no tenía los clientes, no tenía los contactos, no tenía dinero, no tenía resultados. Entonces era difícil. Entonces un amigo que tenía una peluquería me dio la oportunidad. Era una peluquería de Piantini muy popular. Y nosotros logramos que esa peluquería llegara a Nuria. Creo que, no sé si a Nuria fue acabada. no, ¿Qué no, no, comentaron? Ujú. esperamos que no llegue a Nuria, porque No, no, pero, todo pero que llega a Nuria. era por el tema que Sí, hablamos. ok, ok, Claro, ok. porque era en contra de la violencia Ah, ya, a ya, las mujeres. ya, ya. Nosotros hicimos un video junto con el dueño, que siempre estaba muy Ujú. activo en las ideas, pero
comenzamos a hacer marketing de una manera diferente. Para ponerte un ejemplo, el primer día que trabajamos, me acuerdo como ahora, era jueves de Corpus Christi. Ok. Era día de fiesta. No se iba a trabajar. Y le dice, pon un delantal arriba de una silla y di que no vamos a pelear hoy. Yo le dije, espérate, hoy comienza la NBA. Vamos a hacer un Photoshop de Curry y LeBron, que creo que eran los que estaban jugando ese día. Y di que estamos cerrados porque estamos preparando las estrellas que van para el juego. Ese fue el primer post que subimos. Ese post solo consiguió más likes, que en ese momento era más importante que ahora, que todos los posts que habían subido antes. Nunca un post había tenido tanta visibilidad. Y de ahí en adelante continuamos haciendo cosas distintas. Entonces, esa forma de trabajar con ellos nos consiguió como 5 clientes que salieron de la peluquería. Ese cliente se volvió como en 5 o 6. Y entonces de ahí entonces comenzó la empresa a tirar para adelante. Cuando tú dices que ese cliente se volvió en 5 o 6, ellos se empezaron a acercar a ti o le empezaron a preguntar Sí. a ¿Quién te maneja las redes quién te sociales? maneja las redes sociales. Y ahí llegaron los clientes. Exacto. Pero fue por ese trabajo que tú hiciste en ese Exactamente. momento. Exactamente. O sea, que el trabajo sí habló. Que Sí, eso el no, trabajo eso habló, no era la gracias a manera Dios. de conseguir clientes. Yo te hago esa pregunta porque hay gente Ujú. que está en la misma situación Claro. que tú estabas y quizás no sabe cómo empezar. No, y te digo, esa es la realidad de hoy. Sí. O sea, por ejemplo, Dip no hace marketing, Dip no tiene Instagram. Nosotros no damos abasto. Gracias a Dios hemos trabajado de una manera que nuestro cliente nos recomienda. Y para mí, ese es el mayor halago que alguien me puede dar. Porque cuando alguien me llama, mira, fulano me dijo que tú eres el que le maneja tú fuiste que le hiciste la página web, tú fuiste que le hiciste el logo. Entonces, ese tipo de cosas, para mí, son lo más importante. Y ahora yo estaba pensando, bueno, cuando nosotros ya nos preparemos para crecer, contrata un gerente comercial. Pero mientras tanto, la mayoría de las ventas, por lo menos de Deep, han sido bola de nieve. Exacto. O sea, que es algo que hay que resaltar. Boca a boca siempre va a ser más poderoso que cualquier Claro, red mientras social. el trabajo sea bueno. Sea Y bueno, claro. obviamente hay algo que yo hablaba con una persona que quería asociarse en un proyecto y me decía, no, porque si yo tengo que romper cabeza, rompo cabeza. Que yo nunca he sido muy fanático de ese tipo de cosas y de comentarios porque Sí. realmente yo creo que hay una forma democrática de resolver la mayoría de los problemas. Pero para gente que no tiene un apellido y que no tiene dinero, su nombre es lo único que tiene. Entonces quedar bien es un imperativo. No se puede quedar mal. Entonces, para nosotros nos tomamos eso muy a pecho. Si nosotros nos equivocamos, porque todo el mundo se equivoca, y hay cosas que nos salen bien, nosotros si le tenemos que dar para atrás un proceso, le damos. Y si lo tenemos que hacer de cero, lo hacemos, aunque perdamos nosotros. Pero eso fue como lo que nos ha permitido que lleguen los clientes del boca a boca. Porque eso no se forza, realmente. Ok. Era tú y el socio. ¿Hasta qué punto tú seguiste recibiendo clientes sin necesidad de conseguir más ayuda? No, en ese momento había que buscar. Ah, ya. O sea, tú desde que llegaron los primeros 5 clientes, Sí, ya tú buscaste de una vez inmediatamente. sí, ¿Cuándo te claro. diste cuenta de eso? Al principio, tú sabes que el emprendedor lo hace todo él. Sí. Luego llega un momento donde ya tú tienes un poquito de dinero para contratar. Ok. Entonces ya nosotros decíamos que ya tenemos un cash flow, ¿verdad? Lo suficientemente bueno como para contratar un community manager. ¿Cuándo te diste cuenta de eso específicamente? Bueno, cuando ya mi socio y yo Ajá. recibíamos un salario de nada más y nada menos que 30,000 pesos mensual Ok. y quedaba dinero para pagar un community Ok, manager. ok. ¿Ok? No todos los meses eran así, pero Pero, nosotros decidimos poner un salario. claro. Porque si no, entraban 200 un mes, nos pagábamos 100 y 100 y entraba, ¿tú entiendes? O sea, no Sí, iba a haber sí. dinero nunca. Y era Sí. una empresa que estaba recién saliendo. Luego, una diseñadora, luego un creador de contenido y poco a poco fuimos dándole forma y creciendo. Que eso es un detalle muy importante que tú acabas de mencionar, que cuando uno empieza, quizás uno no tiene esa organización No, para financiera. nada. En el caso tuyo, por ejemplo, tú me hablaste de que llegó un momento donde ustedes recibían 30,000 pesos, cada uno, no sé Ujú, si en general. ujú, ¿Cómo tú te fuiste organizando financieramente para... ujú. Bueno, una de mis primeras discusiones, que fue la Ajá, razón por la que esa sociedad se acabó, ok, era porque yo decía que teníamos que tener sueldo. No nos podíamos repartir el dinero así, un cayera. Porque todos los meses
podían caer diferentes. Claro. Un mes se podían atrasar los clientes y solamente entraron 30,000 pesos. ¿Qué hacemos? Cobramos 15 y 15 entonces. Porque el mes pasado que pagaron 200, nos dividimos 100 y 100. Era como que eso, mi socio no lo veía así. Y al final, por eso esa sociedad fue que al final terminó de lacerarse y él decidió poner otro negocio. Claro. Pero para mí eso era imperativo. Hay que dividir la finanza, ¿verdad?, del negocio y las finanzas personales. Y hay que ponerse un salario. No todo lo que entra es de uno. Claro. ¿Ok? Eso es del negocio. Claro. Y uno tiene que coger un salario para... Claro, por ejemplo, si te entran 100,000 pesos, Ujú. tú tienes, se ponen 15 y 15. ¿Cuánto sería el capital, por ejemplo, de una empresa? Poniendo este ejemplo claro, para que la Ujú. gente entienda. La gente que está en esa posición de estar, ya está ganando dinero, quiere repartir un socio, quiere repartirse. No entiendo la pregunta. Ok. Tú me hablaste de que ustedes se ponen un sueldo. Ajá. Se ponieron un Claro. sueldo porque no sabían cómo organizarse financieramente. O para poner, o No, para tener. porque era lo correcto. Exacto. Porque ya llegó un momento donde, ok, estamos recibiendo algo de dinero, pero para nosotros poder dejar dinero en la empresa para crecer, porque la única forma de crecer es con el dinero de la empresa, ¿verdad? Exacto. Entonces vamos a dejar un sobrante en la empresa. O sea, que el capital ustedes le asignaban para inversión de la empresa, como tal, un Todo. 60%. No, todo. O sea, nosotros nos pusimos el salario y de ahí en adelante que fuera lo mínimo Ajá. que nosotros, o sea, lo que nosotros necesitáramos para sobrevivir. Ok. Eso no era un sueldo de lujo. Claro. Nunca lo ha sido. Claro. Era para sobrevivir. Después de ahí, todo lo que llegara era de la empresa. De la empresa. Era de la empresa. No, y eventualmente íbamos a llegar a decir, oye, mira, tenemos 300,000 pesos. Ok. Ah, ok, pues vamos a contratar a alguien de salario mínimo, una estudiante que pueda ganar 15,000. Y entonces ahí vamos, bueno, viendo si nos dan los cuartos. Y poco a poco. Esa nómina estaba dentro de los De lo gastos para operativo. exacto. Ujú. Ok. Exacto, uno iba haciendo sus gastos operativos, que poco a poco fueron subiendo al día de hoy, donde ahora mismo se está buscando una persona para la misma empresa que tiene un salario que sea de $3,000, que es mi primer salario de ese nivel. Pero ha sido un proceso larguísimo de llegar a un momento donde se pueda tener a un talento que valga eso. No nos vamos a entrar mucho en numeritos porque Ujú. la gente se aburre después. Sí, Vamos sí. a seguir con la historia. Claro, Víctor. Entonces, nos quedamos 5 o 6 clientes. ¿Qué pasó después de ahí? Bueno, cuando eso se acaba, ¿verdad? Sí. Esa sociedad. Entonces, yo sé de un amigo que salió de una empresa y que daba la opción de un director comercial, que era la parte principal mía, vender. Yo comienzo todo esto vendiendo los servicios de alguien que hace algo que yo no sabía, que era diseñar. Entonces, yo compro la participación que él tenía y soy socio de esa empresa. Aquí, rápidamente, a mí no me gustó la logística. Ahí habían socios que no hacían nada, a mi opinión. Yo sentía que, porque yo vine con todos mis clientes, yo dije, ok, espérate, yo puse esta empresa a facturar con mis clientes, una empresa que estaba muy decaída, traje a mis empleados, están aquí, forman más del 50% de la empresa, y hay gente aquí que no hace nada. Entonces, rápidamente eso a mí me desencantó. Cuando me desencanto ya no quiero más. Porque yo siento que lo que yo estoy haciendo es perdiendo energía. Porque eso es algo que en el futuro no va para parte. Entonces ahí le hago un pitch a un empresario de aquí, que eso fue literalmente como en la televisión, de que elevator pitch en un ascensor. Yo le dije lo que yo iba a hacer y le iba a poner una empresa de marketing para que le manejara todas sus empresas. Y eso fue en el 2018. Ahí sale Deep. Y ahí sale Deep, que es mi mejor proyecto hasta ahora. Ok. Entonces, él acepta y empezamos. Yo desarrollo el concepto de Deep, el concepto de profundizar, de ir más profundo de lo que va la mayoría de la gente, de no quedarse en la superficie, por eso se llama Deep. El concepto de Go Deep permeó cada uno de los procesos que nosotros hacíamos. Eso fue lo que tú le dijiste al ascensor. No, eso fue lo que yo creé después de que él aceptó. Primero yo le dije ¿Qué te algo dijiste al sencillo. ascensor? Porque vamos a ver. Claro, mira, yo no me acuerdo exactamente todo, pero yo le dije, yo lo que le dije fue, ¿Y tú sabías que ¿Tú iba a qué? estar en ese ascensor? sí, ¿Pero cómo tú sabías? pues yo lo vi.
O sea, tú ya te lo tenías estudiado. Yo lo vi y yo sabía que yo quería asociarme con él. Ok. Porque lo que yo estaba buscando era estratégico. Yo quería un espacio de oficina. Entonces yo estaba buscando a alguien que tuviera un espacio de oficina. ¿Para qué? Para que nosotros hiciéramos un tipo de sociedad donde él me diera el espacio de oficina, porque ese costo operativo era muy alto para mí, y donde yo obviamente le manejara el marketing de sus marcas. Iba a ser rentable porque cuánto están pagando esa gente es mucho más de lo que cuesta muchas veces un espacio de oficina. Entonces él acepta. Yo básicamente eso fue lo que le dije. Mira, yo sé que tú tienes muchas empresas y que tus gastos de marketing son muy altos. Y si yo te diera la facilidad de que tú no solamente pagues menos de marketing porque la empresa sea tuya, sino que también ahora tú le puedes dar ese servicio a más personas y esa es una entrada extra para ti. Y él dijo, tráeme un business plan. Y yo hice el primer business plan de mi vida. O sea, tú nunca habías hecho un business plan en No, tu vida. ¿Y cómo tú te empapaste? en Google. En Google. Sí, yo Entonces en Google Landia ahí. no había ChatGPT Ok, para que me armara un business plan. ok. Así que yo busqué en Google. Yo tenía un conocimiento, vamos a decir, básico de entrada, salida. Estos son los clientes que tenemos, estos son los gastos que tenemos, estas son las proyecciones. Con alguien como tú, si nos trae esto mensual en contacto, yo estoy seguro que yo lo puedo cerrar. Podemos llegar a tanto. Él lo vio y le gustó. Y dijo, ok, pero tú eres muy joven. Te voy a poner a alguien al lado de ti. Y él va a ser el director, tú vas a ser el gerente comercial. Y ahí llegó la pandemia. Ok, interesante. ¿Y qué pasó ahí? Cuando llegó la pandemia, los dos, estamos hablando de dos empresarios que tenían más negocio, ellos decidieron salirse, porque ellos no iban a estar en un negocio que estaba recién entrando, invirtiendo tiempo cuando la cosa estaba realmente complicándose para ellos en otros negocios que le dejaban mucho más de lo que Dick podía dejar. Entonces ahí yo tomo la decisión de que yo voy a quemar todos mis ahorros, pero yo voy a sostener a Dips durante la pandemia y vamos a echar para adelante. Y ya ahí empieza Dip y todas las marcas que salen de Dip. ¿Y qué tú hacías en la pandemia? En la pandemia lo que se hacía era llorar, hermano. Llorar. Lo que se hacía en la pandemia era imaginarse tiempos mejores. No, realmente fue una... Yo siento, tú sabes cuando dicen que tú estás entre la espada y la pared. Ajá, Yo sentía que yo estaba entre la espada y la espada. ¿Por ok. qué? Cuando tú tienes clientes, Ujú. llega la pandemia, ese cliente no te paga. Pero es mejor tener un cliente que te debe a soltarlo porque te debe. Porque tú casi le dijiste adiós a esa deuda. Entonces tú necesitas pagarle a una fuerza laboral que está trabajando para ese cliente que no te paga. Entonces tú tienes la presión del cliente que no te paga, pero tú tienes la presión del equipo que tú no le estás pagando. Y nosotros duramos un tiempo fuerte donde las quincenas estuvieron tarde, si es que llegaron, y donde de mi dinero de ahorro yo lo saqué absolutamente todo y mantuve al equipo. No, vale la pena decir que no se fue nadie durante ese tiempo, donde ellos estuvieron sin nómina por unos meses y nadie se fue, porque creían en la visión, creían en Deep, eh, y por eso Deep sobrevivió. Después de ahí, las cosas mejoraron. Obviamente salimos de las casas ya. Y en ese momento yo entregué la oficina que yo tenía. Todo el mundo estaba trabajando desde su casa. Hasta que pudimos costear una oficina. Y ya ahí entonces volvimos todos a trabajar. Y ahí entonces comenzó mejor el crecimiento de Deep. Ok, ok. ¿Cuándo vino ese gran crecimiento de ti? Am, yo creo que hace ya 2 años, nosotros, hace 2 años, nosotros no tuvimos ya problemas ni de nómina, ni de ningún tipo. Se pudo pagar doble sueldo, que era siempre mi miedo. Decía, mira, por ahí viene doble sueldo. Saliendo de la pandemia todavía, cash, vamos a decir, estábamos muy bajitos. Y comenzamos a trabajar con clientes de mayor nivel. Y una cosa fue trayendo la otra. Entonces comenzamos a subirle el fee a los productos. Comenzamos a conseguir clientes que en vez de pagar $1,000 por un producto, pagaban 10,000 por el mismo. Entonces comenzó a cambiar la dinámica.
también comienzo a hacer otras empresas en conjunto que le aportaban a DIP. El trabajo, gracias a Dios, fue bueno, como lo fue, por ejemplo, con la firma política, ¿verdad? La firma de comunicación política. Y eso nos fue dando más reconocimiento y hasta llegar al punto donde te decía que no tenemos un departamento de ventas, sino que los clientes vienen por referencia. Ok, entonces cuando tú fuiste creando diferentes empresas, Ujú, me imagino que tú ibas identificando la necesidad que tenía, por ejemplo, la empresa principal, que era TIP, en ese ujú, momento, que era de marketing solamente, ¿verdad? ujú. Mira, el cliente te decía, pero tú no tienes tal cosa. Me imagino que fue así. Tú me dirás. Parecido. En Sí. algunas sí, en otras no, porque vamos a decir, yo dirijo un grupo que tiene varias cosas distintas. Hay veces que sí, por ejemplo, la productora, sí. Las necesidades de foto y video para una empresa de marketing son todo. Entonces nosotros creamos la empresa. Los productos financieros se dieron por una oportunidad que yo vi en un banco y en esa firma, ¿verdad? Yo tengo un socio que es gerente financiero de uno de los grupos empresariales más grandes y de aquí del país y él conoce todos esos productos. Yo lo que puedo aportar ahí es a nivel comercial. Yo sé llegar, yo tengo el portafolio, yo sé que nosotros cumplimos. Y yo sé vender lo que sea que me pongan a vender. Ahora, ese producto no lo iba a desarrollar yo. Entonces yo me asocié con una persona y desarrollamos esa línea financiera. Entonces, eso por ese lado. Para la parte política, se nos dio la oportunidad porque estábamos en marketing. No era de marketing político per se, pero seguían llegando clientes y decidimos especializarnos en eso. Yo hago un máster en política pública, mi socio también, decidimos seguirnos formando en eso y nos enamoramos de la... Ujú, tiempo. Tú me perdiste con el master. Ujú. ¿Tú terminaste la carrera? No. Ok, entonces ¿cómo llega lo del master? Hay algo que se llama máster ejecutivo, Ok, donde tú puedes hacer carreras de vida y te cuentan para tú poder cursar. Dependiendo de tu experiencia, tú tienes que hacer una carta y te validan o no. Por ejemplo, ahora mismo yo estoy haciendo un posgrado en Varna de dirección. Entonces, tú aplicas y te validan o no. A mí siempre me ha gustado estudiar. Yo no estudié al principio por cosas financieras, financiera. pero yo sí creía en estudiar. Ok, pero eso está muy ajeno a la licenciatura. No tienes No, que tener una no. O licenciatura para... sea, sí y no. Sí, no. O sea, para hacer un máster tú necesitas una licenciatura. Ok, Luego están los máster ejecutivos, ok, que tú no necesitas una licenciatura. ok. Entonces, cuando me dijeron eso, ¿qué? Que yo puedo estudiar algo, ayudarme a que mi perfil sea un poco más profesional. Sí, Dije, ok, yo lo hago. buenísimo. Entonces, ahí cogí ese posgrado, pero volviendo eso a la parte La política, parte política. nos enamoramos de eso. Y luego conseguimos trabajar en la campaña de la Diputación de Omar en inicio. Ganamos ahí y luego comenzamos a trabajar con otros candidatos. Luego hicimos la campaña también de senador de Omar y por ahí comenzamos a desarrollar la, la empresa de comunicación política. Perfecto. Si ya llegando a este punto, tú hubieras hecho algo diferente de todo lo que tú has hecho hasta ahora, desde el momento que tú empezaste. Sí, claro. No sé qué, pero No sabes, no has hay muchos identificado. errores. Hay muchos errores Ajá. pero que también eran parte de no tener los recursos, Ok, que yo los tuve que, yo digo que uno aprende de dos formas, o estudiando o dándose trayón. exacto. Si yo no estudié, tengo que aguantarme trayón, Claro. porque hay que aprender como quiera. Pero también yo empecé tarde a leer y a entender los temas financieros. Y eso es algo a lo que yo le hubiera puesto mucho más caso al inicio, porque tuve por mucho tiempo muchas dudas. Luego, cuando ya comencé a hacer más dinero, lo que contraté fueron gente que se encargaban solamente de eso. Claro. Pero al principio me tocaba a mí y yo lo odiaba. Entonces, algo que yo hubiera hecho era prepararme mejor en ese sentido. O sea que tú no eres muy bueno con los números, digamos. Si tú supieras que en el colegio Ajá. yo siempre tuve muy buena nota en matemática. Siempre, siempre, siempre. Y me gusta la matemática.
Pero vamos a decir, la parte financiera, Contabilidad, etcétera, sí, etcétera. la realidad no era mi fuerte. Ya. Porque tenía el bache de que yo no había estudiado nada de eso. Y eso tienen sistemas específicos. Entonces yo llevaba mi número a la buena de Dios. Claro. O sea que, Entraron tanto, salieron tanto. ¿Entiendes? sí es posible ser successful aún no siendo bueno en finanzas. Pero claro. Yo diría que hay una gran parte, una muy gran parte de las personas que son exitosas, que no es que no son muy buenos, son muy malos en finanzas. Ok. Sí, Interesante, porque siempre hay una noción, tú sabes, por ahí, de que si tú no eres bueno en finanzas, tú no vas a ser rico, tienes que ser bueno en finanzas para ser rico, y por lo menos mucha gente vende eso. Entonces tú opinas, bueno, ya tú acabas de opinar lo contrario. sí. Sí, Sí, la mayoría de los, vamos a decir, de las empresas más grandes no son negocios financieros. ¿Ok? exactamente. Cuando tú tienes un negocio muy bueno, tú puedes vender mucho. Y cuando tú vendes mucho, vamos a decir, tú puedes esconder deficiencias financieras. Y ya cuando tú tienes el dinero, tú simplemente contratas a una persona. Exacto. Entonces, ya ese problema no se volvió nunca un Ningún problema. El problema. problema es que si, bueno, ya tú tienes un problema con impuestos, tú tienes un problema con salarios más altos de lo que tu nómina debería de tener, llega un momento donde tú te comes tu capital, ya ahí cambia la cosa. Pero si tú tienes un muy buen producto, ¿qué es lo que pasa con los mejores emprendedores? Desarrollan algo tan bueno que puede comerse esos errores. Entonces, definitivamente, saber mucho de finanzas no es una limitación, pero es lo que se come a muchos emprendedores. Hay que ponerle atención. Hay que poner atención. Tú Hay que dirías ponerle- que quizá un 20, 30%. Depende el modelo de negocio, pero hay que ponerle atención. Perfecto, perfecto. Señores, estamos llegando al final de la entrevista y hemos tenido una persona excepcional, una persona increíble. Ahora yo quisiera que le diera un mensaje que le salga del corazón a ustedes que nos están viendo. ¿Qué tú le dirías, Gabriel, a la gente que te está viendo el día de hoy? Bueno, si yo pudiera dar un consejo que fuera el mismo que yo me daría a mí, Claro, es aprender a valorar las cosas por su justo valor y no más. Cuando yo empecé, yo pensaba que un carro tenía valor, yo pensaba que un reloj tenía valor. Realmente mi esposa tiene valor, mi hija que va a nacer en 2 meses tiene valor. Y no es que los bienes materiales no tienen valor, lo tienen, nos ayudan a vivir mejor, pero a veces quitan del pedestal las cosas que realmente son las más importantes. Y en muchas ocasiones los emprendedores, los empresarios, tendemos a dejarnos llevar de los lujos que, vamos a decir, el éxito puede permitir tener y perdemos de vista que cuando llegamos al final trabajamos mucho para poder disfrutar con la gente que teníamos al principio. Y, y creo que darle el valor a esas cosas ayuda a que el éxito se pueda disfrutar mejor. buenísimo, buenísimo. Señores, ¿qué ustedes esperan? Compartan, comenten, díganselo al cuñado, al primo, al gato, al perro, el cocodrilo, toda esa gente tiene que ver este tipo de contenido. Y sobre todo quiero dar las gracias a Gabriel Marte por venir, Gabriel. Un placer. Y si quieren tener a Gabriel otra vez aquí en el programa, déjenos saber en los comentarios. Señora, yo no sé ustedes, pero a mí me encantó la entrevista. Una entrevista muy profunda, una entrevista muy deep. Muy difícil. I like it. Y nada, nos vemos la próxima. Gracias.